Vamos a empezar. La idea de este taller es realizar un taller más enfocado en la parte técnica de los nodos, en específico de cuando uno es consumidor de servicios a través de este aplicativo y que podamos hacer un doble clic, por así decirlo, a la parte de la presentación de la capacitación que es más general, que sea un poco más técnica y detallada con respecto a cómo funciona el nodo, cuáles son sus archivos más importantes, las configuraciones, etc. Entonces, la idea principal de este taller es que ustedes puedan tener en ejecución su nodo para que cuando hagamos las pruebas técnicas podamos ir haciéndolas paso a paso en el caso de que sea o la primera vez que lo usan o para ver que si es que hay otro tipo de dudas o ya sea en el uso o en parte del flujo de las comunicaciones. Entonces, como mencionaba, lo primero que vamos a ver va a ser un pequeño y rápido contexto de lo que es PICE 2, dado que ya han participado de las capacitaciones, es solamente un recordatorio para tenerlo más fresco en la mente. Y después ya vamos a entrar en la parte en sí interna del nodo. Vamos a ver primero un contexto interno que tenemos que tener en consideración de nuestra propia institución para el uso del nodo. Vamos a ver cuáles son los archivos clave a la hora de ser consumidor. Aquí ya en el cuarto va a ser un poquito más denso porque aquí vamos a ver en específico la descripción del archivo de configuración, cuáles son los valores que son clave y cuáles son importantes para ser un consumidor y en qué tenemos que tener en consideración a la hora de utilizar el nodo. Y ya posteriormente vamos a hacer pruebas técnicas y de integración de servicios al nodo. Obviamente las pruebas de integración van a ir más enfocadas a qué es lo que tengo que agregar, cosas así, porque obviamente dependen de que haya un proveedor por detrás. Entonces, el contexto, recordemos que la comunicación de la red de interoperabilidad PICE es un modelo estrella en el cual cada una de las instituciones instala un aplicativo, en este caso el nodo, que les permite comunicarse de manera segura, siguiendo los lineamientos que pide la norma técnica de interoperabilidad, y que permite justamente a todas las instituciones poder realizar esto sin tener que ver afectado sus desarrollos o las integraciones que ya tienen hechas. Dentro de eso tenemos uno que nos importa bastante en este taller, que es el catálogo de servicios, que es de donde nosotros vamos a buscar qué servicios son los que nos interesan y por lo tanto con qué institución vamos a tener que llegar a un acuerdo de uso para que nos habiliten como consumidores y que por debajo el nodo cuando se conecte a la API de este catálogo de servicios va a encontrar la ruta del nodo proveedor de este mismo. Y aquí ya entramos un poco a la parte un poco más técnica de lo que hace el nodo y que en verdad esto lo deberíamos revisar un poco después, así que me lo voy a saltar. El primer punto, fuera después de este breve contexto y de por qué utilizamos los nodos, es que tenemos que tener un contexto interno de nuestra aplicación. ¿Por qué necesitamos esto? Porque muchas instituciones, por ejemplo, manejan reglas a través de un firewall, tienen obviamente reglas de bloqueos para salir a ciertas IPs o ciertos puertos, pueden tener una VPN también con restricciones, pueden salir a través de un proxy, etcétera. Entonces, a la hora de yo tener que levantar un nodo, tengo que ser consciente de que hay ciertos puertos a los cuales sí o sí me voy a tener que conectar porque son los puertos del el catálogo de servicios, por ejemplo,
que es el 8500, o el del servidor central, que es el 8444. Todos esos explicados en el manual de instalación del nodo, como para que lo tengan más detallado o más en mente el número de ese puerto. Pero lo importante es entender de que hay reglas que nosotros vamos a tener que habilitar en ese sentido. Hay instituciones que tienen sus ambientes de prueba sin un DNS, por ejemplo. Entonces, esas instituciones, o sea, para poder conectarme yo a esas instituciones que son proveedoras de servicios para mí, de que yo tengo que poder, en las reglas de salida, poder habilitar esa IP pública para que yo pueda llegar allá, hasta allá. O en el caso inverso, de que el proveedor necesite mi IP pública para habilitarme además como consumidor, dentro de las reglas de ellos. Y es un dato que yo necesito tener en consideración a la hora de decirle, me voy a conectar y esta es la IP desde donde me voy a conectar, para poder ser un consumidor habilitado completamente de eso. En la infraestructura un poco lo mismo. Si voy a necesitar que esto esté dockerizado, tenemos nosotros una plantilla base de un Dockerfile que se les entrega a las instituciones, que se puede hacer, no hay problema con eso, o entender de que si es que por algún motivo tengo algún ambiente o un servidor que probablemente podría ser legacy, que sea de 32 bits y no de 64 bits, de que vamos a tener que actualizar esa parte de la infraestructura porque los nodos están pensados para trabajar en ambientes de 64 bits. Y por último, y que también es importante porque nos puede llegar a dificultar las coordinaciones con las otras instituciones o con nosotros mismos, con la SGD, a la hora de realizar las pruebas de integración, es saber si todos estos permisos los manejamos de manera interna, lo maneja otra área desde el ministerio mismo, eh, como se puede dar el caso, por ejemplo, de Interior, o de Mineduc, donde las subsecretarías igualmente dependen de la infraestructura misma de el ministerio, entonces tampoco la manejan ellos, o de un tercero que puede ser una ISP, porque por ejemplo, si necesitamos habilitar puertos y estamos realizando pruebas, la idea es que esas contrapartes puedan estar presentes en esas reuniones de integración para poder ir agilizando los procesos de habilitaciones de puertos, de IP, etc. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre en consideración cuál es el entorno en el cual me manejo para levantar el nodo y que podamos realizar las pruebas de la manera más fluida posible. Ahora, ¿cuáles son los archivos clave del nodo? Aquí los voy a mencionar rápido y después voy a abrir la carpeta del nodo para que los vayamos viendo. Uno de ellos es el que se llama cacer.pem, el cual es la llave pública del servidor central de la red de interoperabilidad. ¿Por qué es importante este archivo? Porque recordemos de que la red está pensada para que todas las interacciones sean a través de TLS mudo. Entonces, a la hora de yo intentar conectarme al servidor central, voy a hacer un intercambio de certificados con el servidor central. Por lo tanto, yo necesito saber, como es la primera vez que me voy a conectar, tener algo con qué comparar el certificado que me está llegando para saber si efectivamente se corresponde al del servidor. Y por eso va el archivo en el nodo. Tenemos además el keepem y el ser.pem que están en la carpeta raíz, que en este caso son las llaves públicas y privadas de mi certificado de TLS. Ese certificado lo generamos nosotros, va obviamente en la preconfiguración que se envía al nodo,
tiene una duración de 10 años y es lo que nos permite a nosotros, a mi nodo, presentarse como tal institución. Tenemos también el catálogo, la llave pública y la llave privada del catálogo. En este caso, sirve para justamente lo mismo, para cuando hago el TLS mutuo con el catálogo. Tenemos la carpeta CERT X509, donde van a ir certificados, y la carpeta XMLSEC, que es importante para cuando nosotros somos consumidores de registro civil más en específico, perdón. Entonces, los archivos que mencionaba recién. Acá tenemos el CACER, que como pueden ver es solamente un archivo plano de la llave pública, solamente contiene eso. Para el caso de el CERT y el key.pem es justamente lo mismo, y del catálogo y del key, o sea, del catálogo que tenemos la llave pública y la llave privada. Son exactamente lo mismo. En la carpeta que mencionaba, que es la CERT X509, aquí también van a ir certificados, pero esos certificados son unos que otras instituciones que son proveedoras, en este caso puede ser registro civil o impuesto interno, o quizás otra, les van a, les van a pedir que ustedes compren un certificado de firma, en este caso. No es un certificado de TLS, sino que es un certificado de firma digital. ¿Por qué se los piden? Porque sus servicios web, que son ya legacy, utilizan métodos de seguridad propios. En este caso, registro civil utiliza los certificados para firmar el XML que se envía de consulta. E impuesto interno, o para lo que usa este certificado es para poder generar una semilla y a la vez un token que ustedes después ingresan en el mensaje, lo pegan en el body del mensaje, y eso los reconoce o los habilita, una especie de OAuth 2. Entonces, todos esos procesos de seguridad implican unos certificados de firma. En este caso, acá va tanto la llave pública como la llave privada de ese certificado, ambas en formato .pem y desencriptadas, en especial, bueno, la privada, porque la pública siempre va desencriptada. ¿Y a qué me refiero con desencriptada? Es que va en este formato, que al igual que la llave pública, va simplemente con la cabecera y después el texto correspondiente. Ahora, ¿cómo genero yo estas llaves públicas y estas llaves privadas en base al certificado que me entregue la empresa certificadora a la cual yo le compre? Es que en el manual del nodo también van los comandos de OpenSSL que nos permiten extraer la llave pública y la llave privada de un PFX o un PCSK, creo que es, o un PS12, P12, perdón, y que nos va a permitir tenerlas en este formato como lo van a solicitar. Por eso es importante esta a la hora de ser consumidor de registro civil o de impuestos internos. Igualmente, este flujo de qué voy a necesitar o qué requerimientos tienen estas llaves, se los van a hacer saber los proveedores a la hora de que ustedes lleguen a los acuerdos correspondientes con estas contrapartes. La otra que es importante, que les mencionaba, la carpeta XMLSEC, pero esta es importante solamente cuando ustedes son consumidores en específico de registro civil y cuando son usuarios de Windows. ¿Por qué solamente en esto? Porque la idea siempre del nodo y del aplicativo es que ustedes no tengan que instalar librerías o estar instalando cosas por al lado, sino que este pack sea llegar y usar. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Ahí están las librerías para XMLSec, que es justamente la que nos permite firmar el XML. Entonces, lo que hace el nodo es
armar en la estructura de consulta que ustedes van a necesitar, que la vamos a ver después, va a tomar los certificados que ustedes tienen en la carpeta CRX509 para firmar este XML a través de la librería XMLSec y se lo va a enviar a registro civil y después cuando reciban la respuesta va a usar de nuevo la misma carpeta de la librería para desencriptar esa respuesta. Entonces, esta es clave solamente para Windows en este caso. Esos son los archivos clave a la hora de ser consumidor y que no son el archivo de configuración. Ahora sí vamos a ver el que corresponde a la descripción del archivo de configuración. Acá hay más cosas que ver y que detallar, porque obviamente, como pueden haber visto, el archivo de configuración es bastante más extenso que los otros archivos que hemos visto. En principio acá tenemos un nodo ID. Este ID no tiene relación ni con la base de datos, ni con los catálogos, ni nada. Este ID simplemente es un identificador como un nombre del nodo que yo tengo en ejecución. ¿Por qué colocamos este valor si en verdad no tiene relación ni con bases de datos ni con nada? Porque se pueden dar los casos de que, por ejemplo, una institución quiera ejecutar más de un nodo en su infraestructura, que obviamente se puede hacer, no hay problema. Pero cuando hayan errores, por ejemplo, y nos pidan a nosotros la trazabilidad o ustedes mismos quieran identificar sus propios nodos para saber, por ejemplo, se genera un error y saber cuál es en específico el nodo que está generando un error, a nosotros este ID nos permite saber en la traza cuál es el que generó ese mensaje de error. Entonces así, en vez de tener que estar investigando en cada uno de sus ambientes o partes de su infraestructura, cuál es el nodo que podría estar generando un problema, nosotros lo podemos ver directamente desde acá. Por eso para nosotros y obviamente para las instituciones es útil tener este ID. Por eso siempre va con un numerito ahí como 01, que obviamente es el primero que estamos entregando. Después tenemos la sección de servidores. Acá lo que tomamos en consideración es que vamos a utilizar el puerto interno. ¿Por qué nos interesa el puerto interno? Porque ese es por el cual el nodo que nosotros tenemos y que estamos consumiendo es por el cual por el puerto al cual nosotros le vamos a hacer consultas a nuestro nodo. El otro puerto, en este caso, bueno, en este que es de prueba, dice 8089, pero por defecto viene configurado el 8489. Ese lo utilizamos después si es que somos proveedores. Por eso en este caso no nos afecta mucho. Pero es importante saber de que este puerto es el que nosotros vamos a utilizar. Acá nosotros configuramos cuántas son las TPS que nosotros vamos a aceptar o vamos a regular en nuestro nodo, de cuántas son las transacciones que le podemos hacer y más o menos un backlog que obviamente no puede superar las transacciones que nosotros definimos acá como TPS, puede ser un poco menor, porque es una pequeña cola de mensajes que va a generar el nodo en caso de que nosotros nos pasemos de las 1000. Entonces, si le mandamos 1010, esas otras 10 extra no se van a perder, se van a encolar en este pequeño backlog de transacciones. Esto con la idea de no pasarnos, pero además de no perder las transacciones que estemos generando de más. La base de datos, este path que se genera internamente, lo que nos permite a nosotros es poder almacenar en primera instancia los certificados de las contrapartes con las cuales vamos a interactuar para, de la misma manera en que usamos el CACERT al inicio, de poder comparar el certificado que nos está enviando nuestra contraparte
con el que nosotros obtuvimos desde el servidor central que en verdad se corresponda a esa contraparte. Entonces así, al momento de que intentamos hacer el TLS mutuo, podemos validar de que este certificado en verdad es el que corresponde a la contraparte que debería ser. Y también, bueno, una vez que nosotros vamos a consumir servicios, la primera vez el nodo está obligado a ir al catálogo, a la API del catálogo de servicios, para saber dónde está el servicio que yo quiero consumir, al cual estoy haciendo consultas localmente. Ahora, esa ruta que está en el catálogo, yo la voy a traer y la voy a guardar en esta base de datos. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el primer mandato de la red de interoperabilidad, que es la independencia de los servicios centralizados. Entonces, yo la guardo a nivel de la base de datos, el nodo la va a utilizar siempre que pueda. ¿Cómo voy a saber yo que hay cambios en la ruta? Cuando se actualiza el catálogo de servicios, se genera un disparador que va a decirle a todos los que son consumidores que se actualice esa ruta que tienen guardada de ese servicio en específico, o si las llamadas fallan consecutivamente, si no me equivoco son 2 veces, el nodo va a intuir de que pudo haber habido un cambio no notificado en el catálogo y va a ir a buscarla de nuevo y la va a guardar y la va a actualizar. De esa manera nos permite tener esta independencia del catálogo que les mencionaba recién. Después tenemos el log. El log obviamente en este caso tiene los niveles correspondientes a todas las estructuras de log, los debug, los error, los info, los warning. Podemos configurarlo en cualquiera de esos niveles. Por defecto viene siempre configurado en debug para que la institución tenga el mayor tipo de detalle posible. Y tenemos la rotación de logs, la cantidad máxima de megas que va a tener el archivo, la cantidad máxima de archivos que va a generar el nodo y los días máximos que van a durar estos archivos. De manera de que podamos generar un historial grande, pero no afectando a que tengamos un solo archivo que pese 1 GB y que sea imposible de abrir y además de analizar. Por eso lo fraccionamos. Y el valor importante acá es la ruta. En este caso yo lo tengo configurado como stdout. ¿Por qué está así? Porque como las pruebas se generan o es un ambiente de pruebas y necesito estar viendo directamente qué es lo que está pasando, el stdout me permite que todo el log se imprima directamente por pantalla. Por lo tanto, no tengo que estar abriendo un archivo. Ahora, para las instituciones cuando ya están en producción y por lo general existe un error y nosotros pedimos que nos envíen el log, en el nodo va un archivo que se llama nodo interoperabilidad.log. Si yo dejo esto como valor, lo que va a hacer el nodo es que va a volcar todos los logs en este archivo, que está en esta ruta. Como no hay una ruta, el nodo lo asume que va en la raíz de donde se está ejecutando. Pero nosotros igualmente podríamos acá colocar una carpeta X y que lo guarde en esa carpeta. No hay ningún problema con eso. Por ahora lo vamos a dejar en stdout porque es lo que nos va a servir para ver las pruebas. En la parte de identificación, acá ya entramos un poco más en detalle. Tenemos los PKI, que son justamente las llaves público y privadas que estaban en la carpeta raíz, que es la que nos permite a nosotros identificarnos y firmar además, o sea, enviar las contrapartes, para las contrapartes los TLS mutuos. Tenemos la llave privada de firma. Esta firma es una firma elíptica que hace el nodo de los mensajes, porque el protocolo de TLS mutuo ya
firma y encripta el canal, pero además de eso, el modelo lo que hace es firmar el propio mensaje, de manera de que a la hora de que llegue a la contraparte podamos validar si es que ese mensaje mutó o no y si se corresponde a lo que se envió. Si no corresponde, obviamente el nodo de la contraparte va a rechazar este mensaje. Tenemos credenciales que acá van unas credenciales que pueden ser del APICE 1, que eso ya tiene relación con algunos servicios que son legados y que pueden ser consumidos a través del nodo. Tenemos acá que se configura dónde están las llaves público y privadas del certificado que tenemos registrado en registro civil, valga la redundancia. Entonces el nodo, cuando tenga que firmar el mensaje que va hacia un servicio de registro civil, va a saber de que tiene que ir a buscar a esta ruta la llave pública y la privada para firmar y posteriormente desencriptar el mensaje eh, de respuesta. Acá tenemos otras que estamos haciendo de pruebas, que es una actualización nueva que tienen que ver con las firmas para, las credenciales, perdón, para los servicios del notificador. Eso esperemos que vaya avanzando pronto, pero lo tenemos ahí. La parte del servidor central está, obviamente es importante porque es lo que nos va a permitir que el nodo esté funcional. Tenemos acá la dirección del catálogo y aquí entra una de las cosas importantes que les mencionaba al inicio de por qué hay que tener en consideración nuestro contexto, porque los ambientes de prueba de los servicios centralizados no están enmascarados, están con las IP. Entonces, sus infraestructuras, sus servidores, tienen que poder salir de partida a esta IP. Tienen que poder llegar a la IP nuestra y al puerto que está escuchando el catálogo de servicios que es el 8500. Tenemos un JWT Key, que es también una llave privada para firmar la comunicación hacia el catálogo de servicios y el servidor central. Y la parte de dónde está la llave pública del catálogo, que era lo que les mencionaba del CACR. Una vez tratemos de hacer la conexión hacia él, tengamos cómo validar este mensaje. Y por último, tenemos la sección de consumidor. Esta obviamente es la que más importa a las instituciones porque es donde yo voy a agregar todo lo que quiero consumir. Acá tenemos que hay dos valores importantes o dos valores que van en esta sección. Uno es el nombre del servicio y ese nombre es el mismo que ustedes van a encontrar en el catálogo de servicios. Cuando se meten al portal y empiezan a revisar el catálogo, van los nombres de los servicios. Y de esta manera, cuando el nodo vaya a tratar de encontrar quién es el proveedor de ese servicio y dónde está el nodo, lo va a hacer a través de ese nombre, que va a funcionar como una especie de key en la API del catálogo. Por eso es importante de que estos nombres siempre coincidan y cuando se les envíen las preconfiguraciones o las configuraciones de servicios nuevos, este valor no se cambie. La ruta local, a diferencia del nombre, sí pueden cambiarla las veces que ustedes quieran, pueden tener las nomenclaturas que ustedes decidan. Lo único importante es que si son servicios GET que reciben un parámetro, sí esté ese parámetro definido. En este caso, nosotros tenemos 4 servicios configurados en este nodo de prueba. En los de ustedes deberían venir, creo que básicamente los mismos servicios que podemos ver acá. Y tendríamos que revisarlo, pero deberían estar al menos estos dos. Las rutas locales, como nosotros tenemos levantado nuestro nodo de manera interna, las consultas son al localhost, como es a nuestro nodo y somos consumidores, es hacia el puerto interno, que habíamos mencionado, el 8084, y cuál es el path del servicio,
es la ruta local. De esa manera se arma la ruta de consulta interna. Y como es la ruta de mi propio nodo, no la del proveedor, no la del servicio real, sino que la interna mía, con la cual yo le consulto a mi nodo, por eso mencionaba que puede ser modificable, porque solamente me importa a mí y a mi nodo cuál es la ruta que yo tengo definida acá. Obviamente, una vez que ustedes ya hagan las integraciones de sus servicios, o sea, de sus aplicativos con el nodo para consumir otros servicios, la idea es que ya también esta ruta local no se modifique porque obviamente les va a afectar en las integraciones que tengan. Estos son los valores que les mencionaba que son importantes del archivo de configuración. Eh, si hay una duda, esas con respecto al archivo las podemos ver ahora, no hay problema. Así que eh, si alguno tiene alguna duda, puede levantar la mano, no hay problema con eso y lo revisamos. Si no, continuamos. Luis, En rigor ahí en la ruta local quedaría, ¿no es cierto?, como localhost, los puntos, el puerto y ese y toda esa definición de la ruta local, en sí, concreto, digamos. claro, sí, igual esa parte, eso lo vamos a ver más claro cuando ya hagamos el ejemplo práctico, porque ahí vamos a tener que armar la ruta. Así que sí. Pero sí, es justamente como mencionabas tú, Luis. Mm, Entonces, vamos a continuar justamente con las pruebas de integración. Entonces, lo importante ahora es que ustedes tengan su nodo a mano para que podamos ir haciendo esto más o menos en conjunto. Eh, Como lo primero que deben hacer, nosotros tenemos acá el nodo que está guardado en esta carpeta. Lo primero que hacemos cuando abrimos una consola es pararnos en esa misma carpeta donde estamos, o sea, donde está el nodo, perdón, y ejecutamos el comando, como es Windows, nodo b2, el punto .exe, y la palabra clave start para que vaya iniciando. Eh, no dejé ningún valor. Si está todo mostrándose por pantalla. Entonces, tenemos acá que ya el nodo empezó a hacer la ejecución. Acá hay unos debug que están un poco de más porque, como les mencionaba, es un nodo de prueba, tiene de todo, pero además está en debug, entonces nos va a mostrar todo tipo de información. Acá está creando justamente la base de datos interna en la ruta que le especificamos en el archivo. Nos indica la versión y el momento en que estamos ejecutando y empieza a levantar los endpoints de los servicios que nosotros tenemos configurados en el archivo de configuración y el despliegue del servidor interno que está en el puerto 8084. Este puerto, me faltó mencionar, se expone sin el goapi.exe. Mm, ¿Cómo el goapi.exe? No es el... A ver, sí, Luis, de qué municipalidad de Buin? Debería haberte llegado este link, pero te lo voy a entregar. Vamos a ver eso primero entonces. Ah, pasó lo mismo entonces. Ya. Ese link es el de Win. Igual son nodos de prueba, pero igualmente lo importante es que tengan
cada uno su propio nodo porque están las configuraciones internas. Eh, Emilio, tú eres de Chonchi, ¿cierto? Ya, te lo envío igualmente. Mm, mm, y acá también. De ahí, de esos links, ustedes van a descargar sus nodos. Voy a igualmente mostrar eso. Vamos a ver esa parte. Entonces vamos a ver el flujo completo, incluso descargando el nodo. Esto es lo que les va a aparecer a ustedes en el link. Van a descargar, probablemente como vienen archivos exe y algunas librerías, probablemente les pida una reconfirmación de descarga por temas de seguridad. Ustedes lo descargan nomás y ahí les va a descargar el punto RAR. Lo, lo extraen y ahí les va a generar la carpeta donde van a estar todos los archivos del nodo. Y así que ahí en el chat, cuando ya les haya descargado todo, me dejan la confirmación y ahí continuamos con la parte ya práctica. Ya, perfecto, Emilio. Entonces, esperamos a Luis y con eso podemos continuar. Em, Luis, ¿pudiste descargar el nodo? ¿Te dio algún problema? Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a continuar. Entonces, deberían haber llegado ya a esta parte, ejecutando el nodo desde la carpeta que les mencionaba. En este caso, les van a aparecer aquí, creo que dos certificados. Probablemente se les escriba dos veces, eh, pero a ustedes les deberían llegar más o menos dos certificados que son de las contrapartes, que una debería ser nosotros y la otra el nodo proveedor que tenemos de prueba. Eh, pero lo importante siempre es que a ustedes les muestre que el nodo se levantó con éxito. Acá el nodo igual hace una evaluación de acceso a los, tanto a, en este caso a la IP o al DNS en el caso que sea producción y a los puertos de ambos aplicativos. Hay veces en el que acá igual les puede mostrar un error porque el catálogo y el servidor central, el nodo por debajo trata de hacer una pequeña tipo de conexión, pero no es la misma que se hace cuando ustedes se conectan realmente. Entonces, esa diferencia a veces puede ser un ping o algo así, que genere que en verdad, como un falso positivo, o un falso negativo en este caso, de que les muestre un error de que no se conectó o de que hay problemas de salida. Pero lo importante, más allá de ese mensaje, es el de acá. Si les aparece que se conectó con éxito, es ya un OK independiente de lo que aparezca acá arriba, para que no se vayan a preocupar por eso. Eh,
No sé si no se copió completo el mensaje de Luis, porque a veces esto lo corta si es muy largo. Pero ¿era un error o una confirmación de que estaba ok? Ah, ya. Pero ya. Ah, entonces, consultar. ¿Cuál es el comando para ejecutar? Ah, ya, eso lo voy a ejecutar de nuevo. Es nodo B2 start. Si estás en Linux, obviamente va a ir el que no tiene el punto exe, o en mi caso lo estoy ejecutando desde Windows, así que es con eso. Lo de que te haya mostrado solo eso, Luis, déjame confirmar algo. Ah, no, los nodos de ustedes deberían estar como stdown, así que si lo ejecutaste bien, debería aparecerte todo el mensaje este que habíamos visto recién. ¿Ese comando te funcionó, Emilio? El nodo start. Ya, perfecto. Entonces, ahora, ya tenemos el nodo en ejecución, lo tenemos ok. Ahora, podemos hacer pruebas de distintas maneras. Una, a través de un CURL. Para eso lo que hacemos es desde una consola de comando, otra consola, eh, vamos a ejecutar el comando del CURL. En este caso, vamos a consumir uno de los 4 servicios que tenemos, que los tengo acá. A ver, H configuración de nuevo. Entonces, vamos a consumir eh, este, que es un poco, o el listado de organismos, que es uno de los servicios que tienen que ver con el gestor de códigos, que tiene los datos reales de las codificaciones de las instituciones y que es un servicio que proveemos nosotros y que ustedes también deberían tener configurado. Entonces, vamos a dejar abierto el log. Y desde acá, obviamente, como es un comando de consumo, no tenemos que pararnos en ninguna carpeta en específico. Vamos a decir que vamos a hacer un get porque no recibe ningún parámetro y es simplemente un servicio que nos entrega datos. Vamos a hacer el HTTP, como les mencionaba, el puerto no requiere SSL. Lo hacemos al localhost, al puerto de consumo, que es el 8084, el slash, y ahí vemos la ruta local que tenemos configurada para ese servicio. En este caso es simplemente listado organismos. Entonces hacemos listado organismos. Con ese cool lo ejecutamos y vamos a esperar. Ah, creo que parece que acá no. Voy a usarlo de nuevo porque creo que tengo un error. Sí, lo que pasa es que, me faltó la L. Ahí sí, localhost, lo tenía como localhost. Y ahí sí. Entonces se está ejecutando, como pueden ver, ya el log empieza a moverse y, bueno, obviamente nos va a mostrar mucho log, pero a ver si podemos subir lo más posible. No, ya. Pero, ¿qué es lo que hizo el nodo por debajo? Es que hizo la consulta. A ver, vamos a ver primero el resultado y después vamos a llamar otro servicio. Acá nos va a mostrar todas las configuraciones, o sea, las codificaciones que vienen de cada uno de los servicios. Por ejemplo, tenemos acá que nos muestra servicios jurídicos de IPRECA, desde cuándo está ingresado, el ID que tiene en el codificador y el código correspondiente a esa institución, que es
el que tenemos acá. Entonces, si ahora nosotros llamamos al otro servicio que tenemos configurado, que es el detalle organismo, le vamos a pasar uno de esos códigos para ver un detalle un poco más pequeño. Entonces, vamos a copiar ese. Vamos a volver a hacer un curl. ¿Se ve bien? Sí. Pero en este caso, vamos a llamar a detalle organismo. Y como nosotros tenemos acá en la configuración que detalle organismo recibe un código como, además como parámetro, lo que vamos a hacer es copiar cualquiera de los códigos que estén acá. En este caso vamos a copiar este y lo vamos a agregar ah, como parámetro. Un segundo que se me mareó el mouse. Entonces era detalle organismo y le pegamos el código. Vamos a hacer el llamado, vamos a ver el log también y vemos, bueno, acá obviamente la respuesta es más pequeña porque llamamos a un solo organismo y nos muestra acá toda la información correspondiente. Y ahora sí podemos ver con más detalle el log también de la consulta. Lo primero que vamos a ver es que siempre nos aparece este tipo de estructura. A ustedes acá, en vez de un 7, les debería aparecer justamente el código correspondiente a la municipalidad de ustedes, más un código de acá. ¿Por qué aparece cada uno? Siempre, si se dan cuenta, siempre aparece ese código, porque ese es el código de la traza de la transacción que están generando. Por lo tanto, en el log, si ustedes tienen un error, con ese código nosotros también podemos identificar esa transacción a nivel de la base de datos de transacciones y ver el flujo completo de esa transacción, valga la redundancia, y saber en dónde, en qué parte del flujo podría haber fallado. Si es cuando ustedes enviaron la consulta, cuando le llegó la consulta al proveedor, cuando el proveedor les envió la respuesta o cuando ustedes recibieron la respuesta. Entonces, para conocer todo ese flujo, nos permite esa transacción. De la misma manera, para ustedes, cuando revisen el log, vean cuál es la transacción que les falló y puedan identificar que estos mensajes de log corresponden a X transacción que ustedes están generando. Por eso siempre les va a aparecer esto de acá. Entonces, el primero es que el nodo está llamando al servicio de GESCOP detalle organismo. Y acá ya aparece el ID o el nombre del servicio. Ya no aparece el valor de la ruta. Y lo que hace el nodo es empezar a buscar ese servicio. En este caso lo encontró porque ya estaba, lo tenía yo ya en la base de datos porque obviamente ya había hecho consultas a este servicio. Pero si acá no lo hubiese encontrado en la base de datos, ahí el nodo dice ya, no lo encontré en la base de datos, entonces lo voy a buscar al catálogo. Y acá habría salido un par extra de mensajes mencionando que lo encontró después en el console, que es la API del Service Discovery del catálogo. El tipo de protocolo que se está usando, que es el que utilizan los nodos, y acá ya utiliza la firma del mensaje, genera un JW key, o sea, un JWT, mensaje, un token, que lo que hace es enviar la respuesta ya más o menos firmada y encriptada. Empieza a buscar el token de autorización en el servidor central. Esto para validar de que efectivamente ustedes como consumidores tienen acceso a consumir ese servicio. Ese es otro de los flujos de seguridad mencionados en la capacitación y que contiene este modelo de interoperabilidad. Y ese token, lo mismo, para
generar esta independencia de los servicios centralizados, ese token también tiene un periodo de duración bastante extenso, que les va a permitir consultar varias veces el servicio sin tener que ir cada vez al servidor central a buscar el token. Entonces, ese token queda también guardado en la base de datos interna que genera el nodo. Ahora, ¿qué pasa si me revocan los permisos y yo todavía tengo un token? Bueno, ese token o ese permiso se revoca desde la base de datos y también queda inactivo después, posterior al tratar de hacer los consumos. O sea, el proveedor va a denegar, aunque ustedes tengan un token que antes era válido, el proveedor les va a denegar el acceso porque ese token en verdad ya no está válido. Va a generar, bueno, la consulta y va a traer el mensaje de respuesta también firmado y encriptado. Y que es lo que viene acá. Y una vez se valide también la firma del mensaje que se envió, para también una vez más validar de que la respuesta tampoco fue mutada en el proceso de envío. Y una vez hace eso, ya desencripta la respuesta y la muestra tal cual la tenemos acá. Esa es una de las maneras que tenemos para hacer las consultas. La otra es a través de un Postman o a través de un cliente REST que nosotros tengamos en el navegador. Por ejemplo, yo tengo acá uno que es una extensión de Chrome que me permite hacer llamados, y en este caso tengo lo mismo. Acá agrego la URL, que es la misma que armamos recién, el detalle de organismo, y bueno, acá yo tenía un ejemplo con otro código, pero hace exactamente lo mismo. Si nosotros vemos acá separado un poco más chiquitito, quizás se vea mal, pero como ya hicimos la prueba, más o menos entendemos el flujo, con el get, que era lo que habíamos mencionado, y hacemos la llamada. Hace exactamente lo mismo, y bueno, obviamente acá se ve harto, harto más bonita la respuesta que en esa consola, llamémosle fea, que es en el CURL. Entonces podemos ver acá la parte de que en lo que nos entrega la descripción, el código, información extra, etcétera, todo lo que tiene que ver con la respuesta. En este caso, nosotros enviamos eh, por GET, enviamos un parámetro en la URL y el servicio nos devolvió un JSON. Pero sabemos que no todos nos envían un JSON o reciben un parámetro directamente por acá. Hay otros servicios, como el de registro civil, impuesto interno, puede ser CONADI, Mineduc, reciben un body. El nodo, en este caso, hace exactamente los mismos flujos. Y ahí lo vamos a ver en un segundo ejemplo. Primero, me gustaría saber si pudieron realizar más o menos estos ejemplos y si les funcionó o si les generó un error para que lo podamos revisar también ahora en esta parte, antes de pasar al segundo ejemplo. Así que, si me confirman, Luis, creo que tenías el micrófono abierto. ¿El segundo ejemplo te refieres tú, Luis? ¿O hacer este primer ejemplo de nuevo? ¿Sí? Estoy haciendo el Dale. primero. ¿Ah? Estoy realizando el primero. Ah, lo estás realizando. Ya. Avísenme entonces si les funciona bien, si les da un error y ahí lo vemos. Voy a dejar ahí el del cliente, pero además les voy a dejar acá la consola para que puedan ver cómo era el curl. Voy a dejarlo más marcadito. Ah, perfecto, Emilio. Genial.
Denme un segundo, voy a bajar la cortina que me está llegando el sol directo en la cara. Ahí sí, ahí, ahí no me estoy quemando. ¿Te funcionó, Luis? ¿O necesitas un par de minutos extras? Ya, perfecto. Quedó. Ah, ya, en el de detalle entonces. Perfecto. Muy bien. Ya. Por mientras voy a preparar el segundo ejemplo. Ah, ya. Perfecto, Luis. Justo coordinamos. Perfecto. Ya. El segundo ejemplo, vamos a ver uno que no es específicamente de registro civil. Este sí es un servicio DANI que simula las estructuras de consulta y de respuesta de registro civil para que más o menos las instituciones entiendan las estructuras que les van a enviar, en el caso de que firmen convenios con ellos. Ustedes deberían tener configurado también este servicio, que es el Devel Datos Básicos SRCEI. En este caso, la ruta local es datos básicos, así que vamos a copiarla, vamos a tener que escribirla. Nos vamos, en este caso, la vamos a hacer directo desde acá. Después vamos a ejecutar el curl, pero como esta es un poco más compleja, entre comillas, para que la podamos ver, la vamos a hacer directo. Entonces, armamos el localhost, el 8084, la ruta local. En este caso, el servicio es un post, así que vamos a configurarlos como tal. ¿Y qué es lo que recibe este servicio? Lo que nosotros tenemos que enviarle es un fragmento de un XML que lo que va a contener es el root y va a tener el dígito verificador de este y el número del root. Entonces, yo acá tengo un ejemplo de la estructura, y la voy a copiar acá, que es esta. Esta es la estructura base que nosotros vamos a utilizar en el nodo para hacer consultas a registro civil. Tenemos el número de documento, de que es una entrada para registro civil, el RUN, que lo que contiene es el número y el dígito verificador, como les había mencionado anteriormente. Ahora, eh, déjenme hacer una pequeña revisión interna antes de... entonces, si está ok, vamos a de nuevo separar acá y ¿dónde tengo? Acá. Entonces, ya tenemos la ruta, el método y el mensaje. Entonces, ahí llamamos al servicio. Va a hacer un par de cosas. Después vamos a ver aquí el log, pero lo primero que vamos a ver es la estructura de respuesta. No sé si se puede ver más bonito. ¿Qué es lo que nos devolvió? También ahora, a diferencia del mensaje anterior que nos había devuelto un JSON, ahora la respuesta, utilizando el mismo aplicativo y las mismas más o menos métodos de consulta,
nos devolvió un XML o un fragmento también de un XML. ¿Qué es lo que contiene? Esto es información obviamente falsa, no es la correspondiente a este root, sino que es la de uno de las personas de interoperabilidad, que es Juan Carlos, que está ahí, así que acá vamos a poder ver sus datos, que lo que tiene es el nombre, el apellido, bueno, ambos apellidos, etcétera, la nacionalidad, todo lo que viene en general como datos de respuesta en el esquema del servicio de información personal básico de registro civil. Esto es por lo general lo que todos tienen, o los que firman ese convenio para ese servicio, los que todos obtienen. Entonces, si se dan cuenta, la consulta fue bastante sencilla y los datos yo los tengo bastante legibles. Pero, ¿cuál es la importancia que tuvo el nodo acá por detrás, además de lo que ya hemos visto, que es la encriptación del canal, del mensaje, etcétera? Y de por qué utilizamos los certificados de firma para este tipo de mensajes, porque el nodo realizó todo este proceso. Vamos a ir un poquito más para arriba para ver desde el inicio del llamado. Acá van a ver harto log porque de nuevo lo tenemos en debug, entonces se van a repetir quizás muchos mensajes. Desde acá. ¿Qué es lo que nosotros hicimos primero? Lo mismo que nos mostró recién. Bueno, el ID de esta llamada, que obviamente si se dan cuenta es distinto, entonces este ID de traza ya podemos validar que es distinto a la transacción anterior que hicimos. Llamamos al servicio de datos básicos y acá hay una diferencia con el anterior, porque a este yo no había hecho pruebas. Entonces, nos indica acá que, bueno, acá obviamente el error no está tan legible, ahí hay un punto a mejorar que lo estamos viendo, que es que el nodo no encontró el servicio en la base de datos local y que por lo tanto generó una conexión hacia el catálogo de servicios para buscar la ruta de este servicio. Y ahí lo encontró y descubrió que, bueno, este servicio está en esta ruta, que es la ruta nuestra, y esa ruta la guardó en la base de datos interna. El protocolo a utilizar, en este caso es un protocolo distinto, no es el mismo que utilizó recién, porque en este caso hay que hacer un poco más de cosas, que las vamos a ir viendo ahora, y que justamente son las que menciona acá, que tenemos solamente el mensaje original, que es el root y el nodo, pero a este mensaje, para lo que es registro civil, le falta el sobre, le falta el swap y le falta la firma. Y ahí vamos a ver qué es todo esto que le falta y por qué es importante. Vemos que armó una estructura sobre XML. Entonces, todo esto que está acá, nosotros solamente enviamos esto. Eh, pero la estructura del mensaje de registro civil necesita que el cuerpo del mensaje vaya inmerso en una estructura sobre. Y es lo primero que hizo. Armó todo esto. Posterior a eso, faltaba la estructura SOAP del XML. Y ahí, de nuevo, armó toda esta estructura, donde ahí recién agregó el ID del sobre, un poquito por acá, por donde está el body, agregó todo esto de nuevo y además falta la firma, que era lo que les mencionaba. En este caso está llamando a la librería que está en la carpeta, en la XMLC que les mencioné al inicio, tomando las rutas de donde están la llave privada y la llave pública para firmar este mensaje y ahí generar en un tercer paso el mensaje final, que es el mensaje firmado completo y es agregando todo este header al mensaje, al XML. Entonces, si se dan cuenta, todo esto de azul es lo que realmente se le envió al servicio de registro civil. Entonces, si se dan cuenta, no tiene nada que ver prácticamente con lo que enviamos al inicio.
pero nosotros no tuvimos que hacer nada de eso. Todo lo hizo el nodo por debajo. Y después nos llega la respuesta. La respuesta viene con las mismas estructuras, eh, con el signature value, que es la firma del mensaje de respuesta, la parte del certificado, y, perdón, esa era de nuevo la misma de consulta, como les mencionaba. Esta es la de respuesta, que viene el XML con las mismas cabeceras, lo que les mencionaba, los signatures, y al final, viene bueno, la transacción exitosa, el cuerpo, y en este cuerpo viene todo el zipper value, perdón, que estaba acá arriba, que era lo que nosotros le enviamos. Todo eso ahora, bueno, esto también viene encriptado, en el log lo muestra directamente desencriptado, pero muestra toda la información de respuesta del servicio de registro civil. Y todo esto en amarillo, el nodo, como a la institución no le sirve porque es metadata antigua para los logs antiguos de los flujos de interoperabilidad, no le interesan, no son relevantes, y lo único que es relevante es la sección de acá del documento, que al final es lo que nos muestra acá. Entonces, por eso es más sencillo. Y por eso, el nodo, una de las gracias es poder conectar estos servicios legacy, como los de registro civil, con servicios nuevos, como son los del listado de organismos del gestor de códigos, o en los ejemplos que después ustedes van a poder ver ya más en producción, que son servicios libres que tiene para las municipalidades y que se han estado haciendo los talleres de la Subdere con los permisos de circulación, que también. Lo único que tienen es un get. En este caso, si no me equivoco, este nodo tiene configurado un servicio dummy de ese servicio. Déjenme ver si está realmente funcional para que veamos que hay otro servicio que es real. No lo tengo configurado. Pero si han podido participar de esos talleres, se podrán haber dado cuenta que ese también es un taller, o sea, un servicio que es Get, que es nuevo y que utiliza esto mismo y les entrega la respuesta en un JSON. Entonces, ustedes simplemente se preocupan de hacer las consultas con la estructura base de llamado, y después el nodo se encarga de hacer todas las estructuras que corresponden. Quisiera saber si en este segundo ejemplo pudieron hacer el llamado, o si necesitan que lo hagamos en un curl para que puedan hacer la prueba, para estar ahí seguro, o les basta con esto. Y no sé si me pueden dejar un dedito levantado o. Ya. Entiendo entonces, Luis, que lo estás generando con un aplicativo. Este mismo llamado, en todo caso, esta misma estructura, es la que pueden hacer con un Postman o con cualquiera. Con un curl, ya. Denme un segundo para armar el curl. Pero acá no. A ver si me genera algo parecido. No. Ya. Denme un segundo entonces para armar ese llamado y se los muestro al tiro. Entonces, acá tenemos esto abierto y acá. Vamos a oh, eh, y- me puedo limpiar la. Entonces, ahora vamos a hacer un curl, pero en este caso es un post. Le vamos a hacer a lo que habíamos mencionado, que es al localhost, lo escribí bien, 8084, y a datos
básicos. Datos básicos era el nombre. Sí, datos básicos. Eh, y le vamos a pasar, en este caso, lo tengo copiado. Oh, mm, acá. Ya. En este caso, como le vamos a pasar un body, tenemos que usar el comando o la palabra data y le pasamos con comillas simples el fragmento de XML que armamos recién. Se los voy a copiar en el chat para que igual lo tengan, no tengan que escribir todo esto. Y vamos a hacer el llamado. Eh, entonces, parece que es con... Sí, perdón. Esa es una de las diferencias que pueden encontrar si hacen el llamado por una consola de Windows o una consola de Linux. Es el que acá vayan comillas dobles o comillas simples. Así que se lo voy a copiar de nuevo para que lo tengan correcto. Y acá, bueno, hizo justamente lo mismo que vimos recién y nos entregó acá el llamado. O sea, la respuesta del llamado, perdón. Así que ahí me validan si es que les funcionó. A Luis entiendo que les funcionó. Si es que están, sí, una cosa que me faltó mencionar, sobre todo para los casos de los cool y que estén en Windows, si lo hacen con el PowerShell de Windows, no les van a funcionar los cool, porque PowerShell usa unas nomenclaturas completamente distintas a las que utiliza la consola del CMD. Por si acaso, cosa de que si en algún Windows Server que ustedes tengan, solo tienen habilitada la PowerShell para hacer las consultas, ideal de que también puedan pedir de que les habiliten el uso de la consola de comandos como administrador, para que lo puedan hacer sin problema. Porque nos pasó una vez con una institución que solo tenía PowerShell y no pudimos rehacer el curl en la PowerShell. Así que no fue posible hacer este tipo de pruebas. Ahí, Emilio, ¿te funcionó? Ya. En honor al tiempo, porque me sale que tardó mucho en hacer la solicitud. Ya. Eh, Tendríamos que revisar si es que, por ejemplo, una de las cosas es que este servicio nosotros lo tenemos publicado en este puerto, en el 8092. Entonces, es posible que no tengas acceso a ese puerto. Y ahí hacemos el link a que eh, si es que ustedes tienen reglas de firewall,
es posible que en esas reglas no esté habilitado este puerto y por eso te tire un timeout. Porque los otros servicios están publicados en otros puertos, que son los que vienen por defecto en el manual también. Así que puede ser ese uno de los casos. Ahora, en honor al tiempo, porque estamos media hora pasado, bueno, igual entendemos que partimos más tarde por la complicación del link que hubo. Y una de las cosas que eran importantes es la parte ya del catálogo. Lo vamos a ver más o menos rápido. El catálogo, que es esta URL. El catálogo, la parte que es simplemente de los servicios es pública, ustedes van a poder verlo. Lo importante de acá, como mencionaba, es que ustedes van a después encontrar un servicio, se van a comunicar con la institución y van a tener que agregar esto al archivo de configuración más la ruta local que ustedes quieran definir. Pero primero van a tener que acercarse, ya sea a través de nosotros o directamente a la institución proveedora. Eso es importante. Por lo que habíamos visto en las solicitudes, muchos tienen intención de conectarse a registro civil e impuestos internos. Para ello se pueden contactar con las áreas correspondientes de convenios de esas instituciones, pero también es clave que ustedes sepan bien qué es lo que van a necesitar y el por qué necesitan esa información. Porque lo que más les van a consultar desde las contrapartes es el para qué necesitan los datos. Y a raíz de eso ver si legalmente, y ahí ya entrarán más o menos un tema de conversación de abogados, de si tienen o no las competencias para eso, para obtener esos datos. Pero es importante de que, sobre todo yendo a impuestos internos o a registro civil a pedir datos, ustedes sepan bien qué datos de ellos son los que necesitan y el por qué los van a necesitar y en qué flujo los van a utilizar, porque se los van a preguntar. Entonces, ¿y por qué es importante y les hacemos la mención de esto? Porque si, por ejemplo, y la historia un poco así lo muestra, de que si ustedes llegan a cualquiera de esos dos y dicen necesito todo esto, y porque sí, casi como de respuesta, lo más probable es que les digan que no. Pero si van con toda la información bien ordenada, es muy probable que el flujo y el proceso sea bastante más expedito y rápido, porque van a tener menos pimponeo con las contrapartes de convenios de cada una de las instituciones. Así que si tienen dudas de alguno de los servicios, igual nos pueden preguntar, porque las instituciones aún no tienen publicado todos los detalles de los servicios, en especial registro civil, bueno, impuesto interno igual, o cualquiera de los otros. Si tienen dudas de qué datos son o cosas así, lo podemos ver anteriormente y antes de que tengan este pimponeo con las instituciones. Y si es que no han participado en el taller de la Subdere, van a estar siendo invitados y van a ir ya también pudiendo consumir ese servicio que ya está en producción y ahí les vamos a entregar una herramienta de ambiente productivo para que puedan empezar a consumir un poco estos mismos servicios que vimos del gestor de códigos y además el correspondiente a Subdere. Quisiera saber si hay algunas últimas consultas para ir cerrando. Bueno, un poquito eso lo mismo decir. Si no, Nino, no sé si hay unas palabras de cierre para el tema Eh, del certificado ese de... no, sí, tengo el audífono acá. No, recordarles que ingresen a Cerofila, pongan el código consumidor 2025 para poder tener acceso a la grabación y a la presentación. Y bueno, como mencionaba Rodrigo, la idea después ustedes que prueben el nodo y todo, y después puedan solicitar el nodo en producción,
para municipalidades está directamente con el servicio de permiso de circulación de la Subdere, así que tendrían al tiro ese servicio. Eso. Así que, no, pues muchas gracias. Les Ok, agradecemos muchas gracias. entonces. Gracias Luis, Emilio, que estén muy bien. Que estén bien.